Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es el episodio 91 de Podcast Agricultura. El día de hoy es viernes 3 de julio del 2020 y te voy a hablar sobre la agricultura vertical. Es importante, para entender la complejidad actual de la agricultura, desmenuzar cada uno de los tipos de agricultura que existen, porque los hay desde los más comunes hasta las propuestas más novedosas. La agricultura vertical entra sin duda en la clasificación de aquellos sistemas o tecnologías que son más futuro que presente, al menos al día de hoy. Pero su idea básica de aprovechar el espacio hacia arriba la está volviendo bastante atractiva. Vivimos en un planeta con recursos limitados. Entre estos recursos está la tierra cultivable. Mientras que la población del mundo va en aumento, la cantidad de tierras agrícolas está disminuyendo. De hecho, en la actualidad se estima que el 33% de los suelos del mundo están degradados, principalmente por la erosión, aunque también por otros factores. Además, para obtener terrenos cultivables, estamos deforestando diversos ecosistemas de forma desmedida y alarmante. Es por esta razón que la agricultura vertical representa una alternativa real e interesante para producir alimentos en el futuro, pues hacia arriba nos sobra mucho espacio. La agricultura vertical es la rama de la agricultura que busca aprovechar los espacios verticales para producir alimentos. Y sobre nuestras cabezas hay abundante espacio, kilómetros y kilómetros antes de llegar al borde de la atmósfera. Entonces la pregunta es, ¿por qué no aprovechamos este espacio para producir alimentos? No disponemos actualmente de las tecnologías necesarias para construir estructuras de varios kilómetros de altura, pero ya se está dando el primer paso con algunos proyectos para construir el primer rascacielos de 1 kilómetro de altura. Sin embargo, antes hay que dar primeros pasos. Antes de tener granjas en edificios de gran altura debemos aprovechar el espacio cercano, pues con unas cuantas decenas de metros que le podamos arañar al espacio vertical es más que suficiente para comenzar. Eso sí, el principal reto de una granja vertical consiste en modificar el paradigma del espacio. Esto porque desde que nuestros ancestros comenzaron a hacer agricultura hace miles de años, siempre fue de manera horizontal. Es decir, el cambio no será sencillo porque traemos mucha inercia. Conforme la siembra vertical demuestre sus ventajas, se irá adoptando, en especial en las grandes ciudades donde el espacio no sobra. Otro paradigma que deberemos vencer con la agricultura vertical es el del aprovechamiento de la energía solar por parte de las plantas, porque, contrario a lo que se cree, la fotosíntesis es un proceso bastante ineficiente, ya que aprovecha solamente entre el 3 y el 6% de toda la energía solar que incide sobre una planta. Además, con sistemas de iluminación adecuados, las plantas no requerirán estar expuestas a la luz solar natural, sin que esto implique una disminución en la productividad y en la calidad de las mismas. Al menos sabemos esto desde el punto teórico. La primera referencia que se tiene sobre agricultura vertical es una imagen que apareció en la revista Life de 1909. Estamos hablando de ya hace 111 años. Dicha imagen muestra una construcción denominada Glove Tower, la cual saltó a la fama cuando el arquitecto Rem Koolhaas la publicó en su libro Delirious New York, A Retroactive Manifesto for Manhattan de 1978. A partir de dicha imagen se formuló el denominado Teorema 1909, que indica que el rascacielos es una utopía que permitirá la producción ilimitada de alimentos en las ciudades. La idea de la producción ilimitada deriva del pensamiento de construir más y más pisos hacia arriba,
ya que en dicha imagen se pueden observar granjas apiladas verticalmente. Sin embargo, a pesar de lo anterior, fue el geólogo Gilbert Ellis Bailey quien creó el término de agricultura vertical, el cual plasmó en su libro Vertical Farming de 1915. En este libro definió desde su punto de vista los conceptos básicos de la agricultura vertical, conceptos que no tienen mucho que ver con lo que se entiende actualmente por agricultura vertical, ya que para esta persona la agricultura vertical era el estudio de las plantas como formas de vida verticales. Por este motivo, Ellis Bailey se centró en el estudio de las características de los sistemas radiculares, especialmente de la estructura de las raíces y de su relación con las características de los suelos, principalmente los nutrientes que estos podrían aportar dependiendo de la composición que tuvieran. Sin embargo, es el ecologista Dixon Despoimer quien es considerado como el padre de la agricultura vertical, al menos tal y como entendemos el concepto en la actualidad, el cual desarrolló en 1999 en la Universidad de Columbia. Despoimer argumenta en su libro de 2011, The Vertical Farm, Feeding the World in the 21st Century, que la agricultura vertical es legítima desde el punto de vista medioambiental. Dixon afirma que el cultivo de plantas en rascacielos requiere menos energía, genera menos residuos, que hacerlo en paisajes naturales de gran extensión, porque afirma que se promueve el uso de energías verdes y de sistemas de producción tales como la hidroponía. Más tarde, el arquitecto Kenneth Jeng realizó su propia propuesta sobre el tema. Esta fue presentada en su libro Reinventing the Skyscraper, A Vertical Theory of Urban Design en 2002, aunque comenzó a formular su propuesta desde la década de 1990. Consistía en el uso mixto de rascacielos, tanto para climatización como para consumo, es decir, crear un ambiente adecuado tanto para que una comunidad pudiese vivir adecuadamente, pero también ahí mismo pudiese producir sus propios alimentos. Destaca el hecho de que Jen creía que los alimentos deben producirse en espacios abiertos y no en estructuras herméticas selladas. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la agricultura vertical? Se estima que para el año 2050 seremos aproximadamente 9.100 millones de habitantes en nuestro planeta. Esto nos va a llevar a enfrentarnos al reto más grande que jamás hemos tenido como sociedad: producir alimentos para todos. El problema es que la tierra cultivable no se puede aumentar al ritmo que está aumentando la población, y si lo hiciéramos, entonces tendríamos que olvidarnos de bosques, de selvas y de otros ecosistemas, algo que desafortunadamente ya está ocurriendo. La solución a este gran reto no va a radicar en un solo sistema de producción, pues el aumento generalizado en los rendimientos será vital para solucionar el problema. Pero si esto no llega a ser suficiente y al ritmo que vamos parece que no lo será, entonces tenemos que plantearnos seriamente una completa eficiencia en el uso de los recursos disponibles. De estos, el único que sigue siendo desaprovechado en su mayoría es el espacio hacia arriba, donde hay lugar para producir los alimentos que necesitamos. Por lo tanto, el objetivo principal de la agricultura vertical está relacionado con el aprovechamiento agrícola de todo ese espacio hacia arriba. Hoy en día es más viable que nunca en la historia de la humanidad. De hecho, ya se están vislumbrando algunos proyectos para construir rascacielos que superen el kilómetro de altura, por lo que tarde o temprano tendremos los primeros rascacielos granja. Sin embargo, durante la próxima década el reto inminente de la agricultura vertical es demostrar, primero que nada, su viabilidad para convencer a todos los escépticos. Para esto deberá lograr obtener o permitir obtener excelentes rendimientos utilizando el mínimo de recursos posibles. A esto se suma que debe proporcionar alimentos económicamente viables para ser adquiridos por personas de todos los estratos económicos.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de la agricultura vertical? Primero que nada, cultivar plantas en una estructura vertical, ya sea de un par de metros o del tamaño de un rascacielos, es algo completamente distinto a lo que hemos hecho desde que se inventó la agricultura. Entonces, el primer problema es romper el paradigma de la agricultura vertical. Es justamente esta cuestión la que hace resaltar la principal ventaja que se presenta en este sistema de producción, que es la eficiencia. Por más grande que sea un rascacielos, el espacio por piso siempre será, digamos, reducido, por lo que la agricultura vertical debería ser intensiva para ser rentable. Además, se tiene que vigilar de forma estricta las cantidades de agua, luz y nutrientes que se utilizan. De esta manera, se evitaría el desperdicio de recursos, y también se minimizarían los costos de producción, lo que por supuesto se traduciría en una agricultura más responsable. Otra ventaja importante es que los precios de los productos serían, en teoría, menores al eliminar los costos de transporte que se tienen que hacer del campo a las ciudades, lo que también se traduciría en productos de mayor calidad y sobre todo con mayor frescura. Además, se podrían tener ciudades más verdes, pues las ciudades actuales son completas junglas de acero y hormigón, donde la mayoría de plantas y menos relacionadas con la producción agrícola todavía no tienen lugar. Y si las granjas verticales fuesen espacios completamente herméticos, también se tendría la ventaja de que se reduciría considerablemente el uso de pesticidas, llámese fungicida, herbicida, insecticida, lo que sin duda pues, sería algo bueno. ¿Cuáles son algunas de las desventajas de la agricultura vertical? La primera desventaja es que en teoría resultaría más costoso construir rascacielos para producir en ellos. Comparado con trabajar grandes extensiones de tierras agrícolas, para hacer lo mismo, el hecho de trabajar hacia arriba puede constituir un costo inicial elevado. Este problema podría solventarse con la idea del uso mixto de las construcciones, es decir, crear edificios tanto para hogares y oficinas como para huertos. Otra gran desventaja es que de inicio sería solo para cultivos de porte pequeño y mediano. El cultivo de árboles de gran envergadura sería complicado, tanto por el peso como por el tamaño de los mismos. Esto podría tener cierta solución si comenzamos en algún momento a desarrollar variedades de porte pequeño. Me refiero a árboles enanos, aunque sin duda esto llevaría su tiempo y recursos para investigación. Otro inconveniente actual es que falta desarrollar aún más muchas de las tecnologías necesarias para la producción vertical. Por ejemplo, la hidroponía es algo que ya puede ser aplicado de forma eficiente, pero también hace falta más investigaciones sobre sistemas y tipos de iluminación, energías verdes como la eólica, la solar. Y otra gran desventaja es que producir en granjas verticales requiere mucho de conocimiento de diversas tecnologías, de sistemas de riego, de nutrición, de iluminación, de energías renovables, de hidroponía, de producción en ambientes cerrados, lo que sin duda necesitará una nueva generación de agricultores científicos para que puedan llevar con mucho detalle todo este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los países líderes en la agricultura vertical? Bueno, los mayores avances actualmente están en Japón, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos. También figuran China y Singapur, y en Europa figura Holanda. El hecho de que los asiáticos sean los líderes en la agricultura vertical responde a la necesidad a futuro de ser alimentariamente autosuficientes, pues recuerda que en muchos de estos países no existen los recursos suficientes para producir en grandes extensiones agrícolas. Por ejemplo, Japón tiene solamente 378,000 kilómetros cuadrados, que está en el puesto número 62 en cuanto a tierra disponible, a superficie disponible, y así para muchos otros países de Asia, por ejemplo Taiwán, que está en el puesto 137, también para Corea del Sur, que está en el puesto 109, o sea, estamos hablando de países sobrepoblados y sin espacio. Ok, la superficie de agricultura vertical a nivel mundial que se trabaja de esta manera se desconoce, no es un dato al que se le está dando seguimiento actualmente por ningún
país o ninguna institución, al menos hasta donde yo encontré en mi investigación, se menciona que actualmente podrían ser miles las granjas alrededor del mundo que aplican la agricultura vertical a pequeña escala, pero pues es simplemente eso, una adivinanza. En lo que respecta a América Latina y el Caribe, Panamá es el país líder con la única granja vertical comercial denominada Urban Farms. El iniciador del proyecto es el panameño Nelson Pérez, quien viajó a Japón en 2010 para conocer este sistema de producción. Se menciona que actualmente está produciendo 2,000 lechugas de diversas variedades en un espacio de 200 metros cuadrados. Esto de forma mensual. Para ir terminando, te voy a comentar cuál es la situación actual de la agricultura vertical y cuáles son las perspectivas y retos que se tienen. Actualmente sabemos que aún quedan grandes extensiones en Asia y Europa del Este que pueden ser utilizadas como tierra cultivable. Sin embargo, a pesar de esto, se estima que no serán suficientes para satisfacer la demanda de alimento de las próximas décadas. El principal problema de estas tierras cultivables que quedan es que están demasiado lejanas de las ciudades, por lo cual los costos de transporte encarecen mucho la producción. Se sabe que la primera granja vertical del mundo comenzó operaciones en Singapur en el año 2012 y se le conoce como Sky Greens. Esta granja consiste en una serie de canaletas rotativas que se colocan en torres de hasta 9 metros de alto. Estas canaletas básicamente se van rotando, es decir, van subiendo o bajando en dependencia de las actividades que se tengan que realizar en cada una de ellas. En esos 9 metros de altura, cada torre contiene 38 canaletas en las cuales se busca generar un sistema para eficientizar el uso del agua y la energía. En 2013 se sabe que abrió sus puertas Farmed Here, que es un depósito abandonado de 8,360 metros cuadrados a las afueras de la ciudad de Chicago. Esta granja vertical provee a unos 400 almacenes cercanos de rúgula, col rizada, menta y albahaca. Destaca el hecho de que reutilizan el 97% del agua que la producción requiere. También tenemos la granja vertical más grande del mundo, que se llama Mirai. Está ubicada en Japón. Esta era una fábrica de semiconductores abandonada tras el terremoto del 2011 y destaca el hecho de que produce 100 veces más vegetales por metro cuadrado que un campo tradicional, utilizando 99% menos agua. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas y los retos? Sabemos que la agricultura vertical funciona. Sabemos que hay cuestiones que debemos de solucionar antes de convertirla en un sistema de producción mundial. También se tienen que abaratar muchas de las tecnologías requeridas, sobre todo los sistemas de iluminación LED, que aunque ya tienen un precio menor con cada año que pasa, aún hace falta que se abaraten todavía más. También hay que romper paradigmas de los consumidores, hay que encontrar la manera de producir en el sistema vertical de forma más eficiente posible. Hay detalles por ahí sobre este tipo de agricultura vertical. Por ejemplo, una de las grandes preguntas es cómo podría incluir frutales. Actualmente estamos hablando de que todo lo que existe son cultivos de porte pequeño. Y bueno, son muchas las cuestiones que hay que trabajar todavía para desarrollar este tipo de agricultura, pero sin embargo, yo considero que de cara al futuro, sin duda, estamos hablando de uno de los tipos de producción agrícola que más van a destacar en las próximas décadas. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con gusto te responderé. Yo te espero la siguiente semana con un nuevo episodio de Podcast Agricultura. Espero que tengas un excelente fin de semana, que recargues pilas, que descanses, que aproveches el tiempo para hacer otras cuestiones. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.